Hola, Tamai. Funde Israel. Estoy muy emocionado de que pruebes nuestro producto. Pensé que sería mejor mostrarte rápidamente cómo funciona el producto. El producto tiene dos funciones: crear contenido y analizar competencia. Por ahora, solo te explicaré cómo puedes crear contenido con Predis. Lo primero que te recomiendo hacer es ir a la sección de administración de marca desde el menú. Aquí es donde puedes crear un paquete de marca. Los colores, fuentes y logos de tu marca. Una vez configurado esto, la IA siempre seguirá estas instrucciones para generar tu contenido. Vuelve a la biblioteca de contenido para generar más contenido. Aquí es donde se verá todo el contenido que se genere. En la opción de crear nuevo, una vez que presiones el botón de crear nuevo, verás una pantalla como esta. Este proceso tiene 3 pasos para elegir. La primera pregunta es: ¿qué tipo de contenido deseas crear? ¿Es un vídeo con una sola imagen o un gráfico? Además, hay muchos filtros disponibles para seleccionar el tipo de publicaciones que deseas ver. Esa es una. Bien, supongamos que elijo un vídeo. Quiero que se haga un vídeo con este estilo. También puedo elegir varios vídeos aquí si es necesario, así como múltiples plantillas si lo requiero. Presiono el botón siguiente desde aquí. Después de hacer clic en siguiente, aparecen opciones para describir la publicación o el vídeo, o información del negocio. En este caso, la IA generará ideas sobre lo que se podría publicar y luego las llevará a cabo. Puedes dar un blog como entrada. La IA lo procesará y lo convertirá en un vídeo o una publicación manual. Por ahora, me enfocaré en una sola idea. Esto es sobre lo que quiero publicar. Prueba imágenes distintas en tus publicaciones. Una vez que estoy contento con esto, presiono siguiente. Ahora, aquí es donde seleccionas qué elementos se incluyen en el vídeo. La forma más fácil es dejar que la IA lo elija. En este caso, accedemos a Pexels y Splash. La inteligencia artificial trata de encontrar el vídeo o la creatividad adecuada para este tipo de opción, ya sea generada automáticamente o buscando por palabras clave. Idealmente, puedes buscar imágenes o vídeos por palabras clave o incluso usar tus propios recursos. Entonces, dentro de la sección de Usar mis activos, puedes subir cualquier creatividad, imagen o detalles de marca que tengas y seleccionarlos. Por ahora, simplemente lo dejo en la sección de IA y hago clic en Generar. Entonces, en este momento, la IA primero generará un guión para el vídeo que se va a crear. Después, buscará vídeos o imágenes de alta calidad que se puedan utilizar en esto. Todos estos son de uso libre. Los sacamos de Pexels y Splash. No te preocupes por los derechos de autor al convertirlo en vídeo. Una vez que se haya hecho el vídeo, como mencioné antes, puedo hacer clic aquí para ver los subtítulos. De nuevo, el pie de foto estaría en línea con lo que se haga. Entonces, así es como se ve mi leyenda, que creo que está bastante bien, y si quiero ver lo que se ha hecho, solo tengo que hacer clic aquí. Se abrirá el vídeo dentro de esta vista. Entonces, puedes reproducir el vídeo desde aquí para ver cómo se ve. Si deseas hacer algún cambio, así es como se ve el editor. Podrás ver las escenas, líneas de tiempo, plantillas, paletas y todo aquí. Básicamente es como cualquier otro editor de vídeo. El siguiente paso para ti es, una vez que estés contento con el vídeo, ir a los subtítulos. Puedes editar esta leyenda o intentar generar más versiones y editarlas. El siguiente paso son los hashtags. Así que tenemos una biblioteca completa de hashtags de Instagram y la IA determinará cuáles son los hashtags adecuados para usar con este tipo de contenido. Entonces, analizará el vídeo, los subtítulos y sugerirá todo en consecuencia. Cada vez que te mostramos hashtags, los presentamos según su relevancia o alcance. Para mangos pequeños, alcance recomendado. Si no, hashtags grandes. Elegirlos es fácil. Simplemente toque y los hashtags estarán listos. El siguiente paso son las soluciones. Nuestra IA sugiere cómo mejorar el rendimiento de esta publicación. Analiza la hora de publicación, la longitud del pie de foto, el atractivo creativo y los hashtags. Una vez que esté satisfecho con esto, el último paso es compartir. Una vez que presione la opción de compartir aquí, podré ver cómo se verá mi vídeo en diferentes plataformas donde quiera que lo publique. Digamos que no quieres publicar en una plataforma en particular. Elige esa plataforma. Deseleccione esto desde aquí. Entonces, esto sigue siendo eliminado. Digamos que solo quiero publicarlo en estas 3 plataformas. Sigo adelante, elijo el rango de fechas y presiono programar. También tengo la opción de publicar o guardar como borrador. Por ahora, simplemente lo programaré y listo. El proceso funciona. Espero lo hayas disfrutado. Por favor, comenta. Gracias.